Capítulo 231. La ofensiva militar japonesa en Imal inyectó nueva tensión en Gran Bretaña, que se había mostrado relajada en el campo de batalla asiático debido a su enfoque en Alemania. Aunque la propaganda del ejército japonés terminó como una mentira con la caída de Imal, los británicos quedaron muy avergonzados por el ataque sorpresa. Imal ha sido ocupada y el ejército japonés ha avanzado hacia Koima. El avance se ha detenido ahora, pero hay una gran posibilidad de que lancemos una ofensiva tan pronto como se acabe el suministro. Si se pierden Imal y Koima, no solo se bloqueará la ruta de suministro apenas mantenida de la India a China, sino que el ejército japonés podrá avanzar hacia Bengala. En esa época, estalló una grave hambruna en Bengala y cientos de miles de bengalíes murieron de hambre y todavía siguen muriendo. Los insurgentes ya están proliferando en el oeste y el norte de la India. Si el sentimiento antibritánico aumenta día a día y los bengalíes simpatizan con el avance del ejército japonés y se rebelan, toda la India se convertirá en un campo de batalla. Esto significó que la India quedó completamente libre del control británico, lo que no solo supuso un duro golpe para el dominio colonial británico, sino que también abrió la posibilidad de que Japón avanzara hacia el Océano Índico y el Medio Oriente. Por lo tanto, Gran Bretaña desplegó divisiones de infantería y blindadas estacionadas en la India en Koima para contrarrestar la ofensiva japonesa, al tiempo que solicitaba el apoyo de China. Abajo. Es algo que se puede ver y vivir en este mundo durante mucho tiempo. El Imperio Británico ha solicitado todo el apoyo de China. Chiang Kai-shek se rió amargamente después de recibir la solicitud de ayuda de Gran Bretaña. Fue refrescante ver sufrir al extremadamente arrogante pueblo británico, pero al mismo tiempo sentí una sensación de crisis por el hecho de que el ejército japonés todavía fuera poderoso. Chiang Kai-shek envió 14 divisiones de élite a la India preparadas para una gran contraofensiva programada para el verano. Las divisiones de élite, armadas con armas estadounidenses apoyadas por Estados Unidos y entrenadas por el Grupo Asesor Militar Alemán en China, fueron evaluadas por el Grupo Asesor Militar y el Ejército Nacional Revolucionario como que tenían un poder de combate al menos igual o superior al de las divisiones japonesas. El poder de Altoran debería utilizarse para defender a la India, no para liberar el medio campo. Chiang Kai-shek se sintió arrepentido, pero no pudo decir nada porque la defensa de la India era un tema muy importante para China. Supongo que debería aprovechar esta oportunidad para decirlo claramente. ¿Qué debería priorizar ahora? 16 de abril de 1943. Búnker subterráneo del Ministerio de Guerra en Londres, Inglaterra. Maldita sea. Los nazis por sí solos son un dolor de cabeza, pero pensar que hasta las putas se están volviendo locas. Gracias a que el ejército japonés detuvo su avance y China aceptó la ayuda, el fuego que había caído sobre él se extinguió inmediatamente, pero Churchill seguía ansioso. A los ojos de los británicos, que desconocían las circunstancias, la distancia entre el ejército japonés y Koima era demasiado estrecha y la situación en la India, especialmente en Bengala, era muy mala. Churchill solicitó ayuda a los Estados Unidos para resolver la hambruna en Bengala e intentó importar alimentos de Australia, pero muchos de los barcos de transporte que viajaban de Australia a la India fueron hundidos por submarinos de la Armada japonesa. Para empeorar las cosas, incluso Roosevelt, en quien creía, rechazó la solicitud de ayuda alimentaria de Churchill, alegando que era un obstáculo para las operaciones militares. Los rebeldes proliferan en el oeste y el norte, un sentimiento público en Bengala que podría estallar en cualquier momento e incluso el ejército japonés tiene a Bengala en la mira. Todo esto ocurrió en un solo lugar de la India. Además, Gran Bretaña seguía teniendo problemas con Egipto, Palestina, Irlanda del Norte, el Océano Atlántico y Alemania. Esto no fue lo único que redujo aún más el prestigio de Gran Bretaña. Chiang Kai-shek reunió a periodistas en Chongqing y emitió oficialmente una declaración solicitando enérgicamente un alto el fuego a Gran Bretaña. No hay ninguna posibilidad de que Gran Bretaña gane una guerra contra Alemania, que ha dominado Europa sola, y Alemania también ha dicho que aceptará cualquier solicitud de refuerzos de Gran Bretaña, por lo que deberían abandonar esta guerra sin esperanza y centrarse en el lejano oriente. Churchill criticó a Chiang Kai-shek, diciendo que si no hubiera sido por el apoyo de los Estados Unidos, se habría detenido y habría izado la bandera blanca hace mucho tiempo, pero fue un escupitajo en su cara porque Gran Bretaña no habría sido capaz de enfrentarse a Alemania si no hubiera sido por el apoyo de los Estados Unidos en primer lugar.
Y algunos legisladores, ciudadanos y generales militares que no eran miembros del gabinete de Churchill pensaron que las palabras de Chiang Kai-shek eran correctas. Gran Bretaña no pudo vencer a Alemania ni siquiera cuando estaba en una situación mucho más ventajosa que la actual. Sin embargo, ganarle a Alemania, que había conquistado toda Europa e incluso derribado a la Unión Soviética, no fue diferente que pasar un camello por el ojo de una aguja. Lo recalco una y otra vez, pero no existe tal cosa como el fortalecimiento. Churchill también parecía estar consciente de esta atmósfera y abrió la boca mientras examinaba a la audiencia. Si no podemos soportar las dificultades inmediatas y levantar la bandera blanca, Europa estará bajo el dominio alemán durante al menos 100 años, posiblemente para siempre. Harry, que no puede controlar sus deseos, muy probablemente intentará devorar a Gran Bretaña. Incluso los miembros del gabinete, que al menos previamente habían simulado responder, se mostraron disgustados por la repetida diatriba de Churchill sin un solo error. En lugar de recibir una respuesta positiva, Churchill, que tardíamente se dio cuenta de que la atmósfera se había arruinado en tiempo real, terminó apresuradamente su torpe discurso con promesas y juramentos infantiles. Aguantemos un poco más. Hasta el día en que la Gran Unión ya condee por toda Europa y nuestra gente y nuestros niños puedan jugar libremente en una Europa libre. Las divisiones que habían sido programadas para ser trasladadas a Inglaterra para defender la patria fueron dejadas en la India para prepararse para un ataque japonés. Además, también se canceló o pospuso el traslado de tropas estacionadas en colonias de Oriente Medio y África al continente. Una vez que comenzó la ofensiva a gran escala de Japón, tuvieron que ser desplegados para defender a la India, por lo que no pudieron ser retirados apresuradamente al continente. Sin embargo, también es cierto que las divisiones en Inglaterra son inestables. Por ello, Churchill convocó a hombres de mediana edad que no eran elegibles para el servicio militar y creó la Guardia Nacional, una especie de milicia. No solo los hombres sino también algunas mujeres se alistaron en la Guardia Nacional y recibieron entrenamiento para proteger a su país. Gracias al generoso apoyo de los Estados Unidos, se proporcionaron suficientes armas a la milicia de la Guardia Nacional, pero era difícil esperar poder de combate de ellos porque quienes tenían que luchar con armas eran hombres de mediana edad y algunas mujeres. Pero ¿no sería bueno completar los números y dar al público la impresión de que estamos haciendo algo? Después de recibir con rostro orgulloso el informe sobre la finalización de la formación de la Guardia Local, Churchill pasó rápidamente al siguiente punto de la agenda. En ese preciso momento la Marina Real estaba atravesando el Océano Atlántico, jugando a la mancha con los submarinos alemanes para prolongar la vida de Gran Bretaña. Estados Unidos produjo una gran cantidad de barcos Liberty y los donó a Gran Bretaña, pero el número de barcos que fueron atrapados por submarinos y se hundieron en el fondo del Atlántico antes de llegar a Gran Bretaña fue incontable. Después de decidir movilizar la flota naval y la fuerza aérea para cazar a los submarinos, esta vez la flota de la Armada alemana compuesta por acorazados, cruceros y portaaviones sorprendió al convoy. Sin embargo, cuando fueron a capturar la flota alemana, los submarinos atacaron la flota de transporte. Desde la perspectiva británica, es como volverse loco y saltar de un lado a otro. Cuando llegaron noticias de que 2 cruceros se habían hundido y uno había sufrido graves daños en la última semana, lo que requirió largas reparaciones, Churchill cerró los ojos y se pasó las manos por la cara. Se dice que se necesitarán 2 años más para completar los acorazados de las clases Vanguard y Lion. 2 años, nada menos. Incluso si se completa en 2 meses, no será suficiente, por lo que 2 años no son suficientes. A diferencia de los aviones y los tanques, los acorazados no son algo que se pueda construir de inmediato, por lo que es natural, pero Churchill aún no podía ocultar su desesperación. Si los magos realmente existen, me gustaría pedirles que hicieran algo con la magia. Con solo recitar un hechizo, se puede crear un acorazado. Si es posible, invocar un dragón y asar a los nazis. Utilicé mi propio humor para relajar el ambiente, pero no hubo respuesta. Todos esperaban con caras inexpresivas las siguientes instrucciones de Churchill. Churchill, avergonzado, entregó bruscamente el informe. El proyecto de mejora de los aviones de combate estaba teniendo cierto efecto. Ha comenzado la producción en serie del Grifón Spitfire, equipado con el último motor Rolls-Royce Griffon de 2000 caballos, y también ha entrado en producción en serie estable el Hawker tipo ON, que ha solucionado varios problemas.
Los aviones de combate suministrados por Estados Unidos al Reino Unido, el P-47 Thunderbolt y el P-51 Mustang, también han mejorado sus prestaciones aún más que antes gracias a la mejora continua. Churchill tenía esperanzas cuando la Fuerza Aérea dijo que ahora podrían luchar en igualdad de condiciones incluso si los Bf-109 y FW-190, que habían causado grandes daños a la RAF, llegaban en masa. En el informe no se mencionan otros aviones de combate operados por la Luftwaffe, especialmente el avión Me-262. Y el tranvía. Después de experimentar el amargo sabor de los tanques de fabricación alemana en Francia, Gran Bretaña se concentró en desarrollar un nuevo tanque para competir con los tanques pesados del ejército alemán, y el resultado, un nuevo tanque de infantería llamado el Príncipe Negro, acaba de ser revelado al mundo. Los generales del ejército que probaron el Black Prince elogiaron su blindaje y potencia de fuego. Con este nivel de rendimiento, debería ser suficiente para enfrentarse al tanque pesado Tiger de Harry. Además del Príncipe Negro, varios vehículos prototipo para combatir los tanques pesados de Harry estaban en etapa de pruebas. Entre ellos, junto con el Black Prince, el que recibe más atención es el tanque de crucero pesado A-41. Tiene la misma potencia de fuego que el Black Prince, pero es ligeramente más ligero y tiene mejor movilidad. El A-41 estaba previsto para su producción en serie tan pronto como se completara su desarrollo. Estados Unidos, que no luchaba directamente contra Alemania, también seguía de cerca el poder blindado de ese país y trabajaba arduamente para desarrollar tanques. Se inició la adquisición del M4 Sherman, equipado con un cañón de 76 mm con mayor poder de penetración que el cañón de 75 mm existente, y se produjo en masa y donó a Gran Bretaña el Bazooka, un arma antitanque portátil que podía ser transportada por la infantería, como el Panzerfaust del ejército alemán. Gran Bretaña también creó el PIA basado en un mortero, con la esperanza de crear un arma antitanque portátil que fuera más potente que los rifles antitanque existentes y pudiera destruir tanques con un solo impacto, pero el producto era inferior a la bazooka en muchos aspectos. Sin embargo, a diferencia de la bazooka y el Panzerfaust, no tiene efectos secundarios y puede utilizarse incluso en espacios reducidos. Sobre todo, ha llamado la atención por su bajo coste y rapidez de producción, y ya se está produciendo en serie. Terminaré la reunión de hoy. Espero que todos hagan lo mejor que puedan en sus respectivos puestos. Más. Tu ropa está desaliñada. ¿Qué es un soldado del Imperio Británico? Lo corregiré. Y tienes manchas en tus botas. ¿No tienes tiempo ni para limpiar las manchas de tus botas militares? Oh, no. La personalidad de Bernard Law Montgomery era conocida por ser no solo estricta sino también extremadamente excéntrica. Todos los soldados que él señaló lo maldijeron en sus corazones. No bastaba con que un día después de terminar la capacitación, fuera otro día de capacitación y un día entre medio, hubiera una inspección. Por más que sea una exhibición, todavía necesita darle a la gente la oportunidad de recuperar el aliento. De cualquier manera, Montgomery trató a los soldados con dureza. Para él, que hace 3 años estuvo en el escenario de una derrota sin precedentes del ejército alemán en Francia, el entrenamiento era la mejor manera de mejorar la calidad de las tropas y cubrir la falta de rendimiento del equipo. Solo haced lo que yo os diga. Si tenéis alguna queja, hablad en cualquier momento. Os dejaré descansar así como así. ¿Los Harry son monstruos? Tonterías. Son seres humanos como nosotros. Todos somos seres humanos que sentimos el mismo dolor y morimos cuando nos disparan. ¿Entrenar los domingos es demasiado duro? La guerra es dura por naturaleza. Los soldados están naturalmente muy insatisfechos. Si te preocupas por todas esas cosas, no puedes ir a la guerra. Los métodos de entrenamiento de Montgomery eran simples y duros, pero no por ello ineficaces. Después de pasar por su intenso entrenamiento, incluso las divisiones improvisadas formadas por nuevos reclutas se transformaron en divisiones de un nivel utilizable. Brooke, que reconoció las habilidades de Montgomery, lo ascendió de teniente general a general y lo nombró comandante en jefe del 8º Ejército, cuyo objetivo era evitar la invasión alemana de Londres en caso de emergencia. Designó al 8º Ejército, que él comandaba, como objetivo de suministro de máxima prioridad y le dio un trato preferencial proporcionándole varios tipos nuevos de equipos. Se habló mucho sobre el favoritismo de Brooke hacia Montgomery, pero a Montgomery, que originalmente era el tipo de persona a quien no le importaba en absoluto la reputación de quienes lo rodeaban, no le importaba en absoluto.
Basta con reprimir la envidia y los celos de los que tienen menos éxito citando su rendimiento. Estos son Sherman de 76 milímetros de cortesía. Los Sherman equipados con el cañón de tanque M1 de 76 milímetros, que tenía mejor penetración que el cañón de tanque M3 de 75 milímetros, tenían escudos de cañón diferentes a los de los Sherman equipados con el cañón de 75 milímetros, por lo que podían distinguirse a simple vista desde la distancia. Los estadounidenses dijeron que el cañón de 76 milímetros sería suficiente para hacer frente a los tanques pesados de Harry, solo. Los resultados de las pruebas mostraron que el poder de penetración era mejor que el de 75 milímetros, pero lo opuesto ocurrió con las granadas. Fue bueno hacer el proyectil más grueso para aumentar la penetración, pero a medida que el proyectil se hizo más grueso, la cantidad de munición dentro del proyectil disminuyó. Como resultado, el resultado un tanto absurdo fue que, a pesar de que el calibre era mayor a 75 milímetros, la potencia de fuego de la granada era en realidad menor que la de 75 milímetros. Es incómodo, pero no hay nada que se pueda hacer. Lo más importante para nuestro ejército ahora es si podemos derribar los tanques de Harry en lugar de la potencia de fuego de la infantería. ¿Y no es mucho mejor que un cañón de 2 libras que solo tiene balas perforantes? Para Montgomery esto era solo un problema menor. Independientemente de si la potencia de fuego de las granadas era baja o no, lo más importante para él ahora era al menos un tanque más, un tanque de alto rendimiento que pudiera hacer frente a los tanques alemanes. Esto no es suficiente para luchar contra Harry. Necesitamos más tanques de alto rendimiento. Montgomery suspiró. Nosotros, los británicos, construimos el primer tanque del mundo, pero Harry en realidad fabricó tanques mejores. ¿Qué clase de desgracia es esta? No te preocupes. Pronto habrá buenas noticias. Nuestros ingenieros están haciendo todo lo posible para investigar, no se trata de trabajar duro, se trata de los resultados. No hay ser humano que no trabaje duro en su trabajo. Montgomery bajó del tanque, interrumpiendo las palabras del ayudante. Incluso Sherman es demasiado para la gente de Asia que tiene una sola pierna, y Matilda es suficiente. Pero los Harrys no son así. Estos tipos son los que sacan un tanque de alto rendimiento que es un nivel más poderoso antes de siquiera intentar algo aquí. Ahora que no sabía cuándo el ejército alemán intentaría invadir Inglaterra, necesitaba al menos un tanque más de alto rendimiento. De esa manera, cuando llegue el día fatídico, ¿no seremos capaces de luchar como una pelea? Hasta entonces lo único que podía hacer era entrenar y entrenar. Se difundirá inmediatamente a todas las tropas. Durante el entrenamiento nocturno de hoy también se realizará un entrenamiento de tiro con cañones de tanques. ¿Sí? ¿No hay entrenamiento nocturno en el horario de hoy? Simplemente sucedió. Si lo entiendes, difunde la noticia rápidamente. La hora de dormir variará según los resultados del entrenamiento, así que les digo a todos que trabajen duro. Capítulo 232. Churchill era el peor jefe, siendo codicioso, ignorante de la ciencia militar, dando a sus subordinados tareas que no podían manejar y causando vergüenza al proponer sus propias ideas brillantes, pero al menos no era el tipo de persona que descuidaba el trabajo. Para sostener el imperio británico, que abarcaba 5 océanos y 6 continentes, la diligencia y la sinceridad eran esenciales. Incluso en tiempos de paz, había muchas tareas esenciales para mantener este vasto imperio, pero no había necesidad de hablar de ellas en tiempos de guerra. La hambruna en Bengala es grave. Se informa que el número de muertos hasta ahora ha superado el 1.000.000. Pidamos a Australia que envíe más alimentos a la India. Si estalla una revuelta incluso en Bengala, la India estará acabada, estará acabada. La ocupación de Irak ha concluido, pero las guerrillas siguen descontroladas, por lo que necesitamos 2 divisiones más para reprimirlas y estabilizar por completo Irak. También tenemos Palestina y Egipto, pero 2 divisiones más solo en Irak. Dime cómo puedo sobrevivir solo con mis tropas actuales. El canal de Suez, Gibraltar y el estrecho de Bab el-Mandeb todavía están llenos de minas. Aunque quitemos minas toda la noche, por la mañana hay nuevas minas que han colocado. ¿Ahora estás llamando a eso una excusa? Incluso con la armada más poderosa del mundo, no pueden eliminar ni una sola mina colocada por los alemanes. La armada británica requisó apresuradamente buques mercantes civiles y los utilizó para limpiar minas, pero los submarinos también esparcieron minas persistentemente.
Hubo muchos casos en que submarinos que colocaban minas fueron hundidos por destructores de la Armada Británica, pero también ocurrió lo contrario. Además, la Fuerza Aérea Alemana estacionada en la Siria francesa lanzó con frecuencia FW-200 de largo alcance para atacar a los dragaminas que estaban limpiando minas. Como resultado, Churchill planeó una operación para atacar y ocupar la Siria francesa y el Líbano, además de Irak, pero esto se suspendió porque la prioridad era eliminar a los rebeldes en Egipto y Palestina. La fuerza de los rebeldes en la India se vio ligeramente debilitada por la constante subyugación del ejército británico, que, apenas capaz de recuperar el aliento, volvió a centrar su atención en Birmania. Date prisa y recupera Imal. No sería difícil saber que el ejército chino también llegó en ese momento. Sin embargo, ocurrió algo más que perturbó al Reino Unido. Birmania ya no es una colonia. Birmania es libre. Birmania es un país independiente. Lo declaro ante todo el mundo. Aung San declaró la independencia de Birmania con el apoyo y respaldo de Japón. Pueblo de Vietnam. Hoy declaro la independencia de Vietnam. ¡Viva Laos! ¡Viva Japón! ¡Viva la independencia! La Indochina francesa, ocupada por Japón, también quedó dividida en el Imperio de Vietnam, el Reino de Laos y el Reino de Camboya, respectivamente, y declaró su independencia. Churchill le agarró la nuca. Malditos idiotas. Aunque era un estado títere de Japón, se había convertido en un país independiente en el exterior, por lo que era obvio que las colonias gobernadas por Gran Bretaña también se sentirían estimuladas por esto. Por ahora todo está tranquilo, pero como en el caso de la India y Oriente Medio, nunca se sabe cuándo pueden surgir rebeldes exigiendo la independencia con la bandera de Akencreuz o la bandera japonesa en sus manos. De Gaulle, que vivía en la pobreza en Inglaterra, también estaba enojado por la disolución de la Indochina francesa por parte de Japón y el establecimiento de un estado títere. De Gaulle, abatido por el fracaso del desembarco en Dieppe, se reunió con Churchill como si fuera la primera vez y argumentó en tono acalorado que la declaración de Japón no era válida. ¿Por qué no lo sé? Por supuesto, como dijo el general, Indochina seguirá siendo territorio francés después de la guerra. Gracias, Excelencia. Después de aceptar las palabras de Gaulle, animarlo y despedirlo, Churchill reanudó su batalla con la montaña de documentos. Además de los rebeldes coloniales, hubo muchos otros problemas que contribuyeron a la pérdida de cabello de Churchill. Si tuviera que elegir los dos más grandes, Churchill habría elegido sin dudarlo Turquía y España. La fuerza del ejército turco aumenta día a día. La comunicación entre Alemania y Turquía también ha mejorado significativamente en comparación con antes. El número de trenes de mercancías que pasan por los Pirineos se ha más que duplicado en comparación con antes. Ha llegado la noticia de que el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Ribbentrop, se reunió con Franco en Madrid. La España de Franco y la Turquía de Innu. Ambos son países extremadamente cercanos a Alemania. España ganó la guerra civil con la ayuda de Alemania y, a cambio, cuando estalló la guerra germano-alemana, declaró su participación en la guerra e incluso envió tropas. 2 divisiones alemanas ya han entrado en España y están estacionadas en el sur, cerca de Gibraltar. Aunque Turquía no es una potencia del eje, ha mostrado acciones que pueden ser vistas como un miembro de facto de dicha potencia. Construyeron una base para la Fuerza Aérea Alemana en su país, importaron armas de fabricación alemana y recibieron entrenamiento con instructores militares alemanes. La concentración del ejército turco en Mersin, Adana y Antiquilla, en el sur de Turquía, también provocó ansiedad en Gran Bretaña. La isla de Chipre, debajo de Turquía, era una ubicación estratégica y albergaba al mayor número de turcos después de los griegos. Como resultado del acuerdo con Gran Bretaña, Turquía renunció a sus reivindicaciones territoriales sobre la isla de Chipre, pero lo hizo únicamente porque no tenía otra opción. Si hubiera tenido suficiente fuerza, Turquía habría exigido Chipre a Gran Bretaña. Churchill detuvo su trabajo y pensó en lo peor. Si España entra en la guerra, Gran Bretaña perderá Gibraltar. El canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb ya están bloqueados por minas, y si Gibraltar se pierde completamente, el Mediterráneo occidental caerá completamente en manos alemanas. En esta ocasión, vamos a considerar el caso en que Turquía participa en la guerra.
Si el ejército turco, apoyado por Alemania, avanza hacia el sur con tanques proporcionados por los alemanes, devorará rápidamente Palestina y Jordania y avanzará a través de la península del Sinaí hasta Suez. La pérdida de Gibraltar y Suez significó la pérdida completa del Mediterráneo para Gran Bretaña, y la pérdida del Mediterráneo significó que Oriente Medio y África quedaron directamente expuestos a los ataques del eje. Aunque no es tan grande como Turquía, sí incluso Irán, que está cerca de Alemania, se ve estimulado a participar como potencia del eje, el camino hacia la India quedará abierto de par en par. Si las unidades blindadas alemanas avanzan por esa vía. El rostro de Churchill se puso blanco mientras imaginaba que la Unión Jack era bajada y la bandera Akenkreuth era izada en el edificio general del gobierno británico en Nueva Delhi. No, pase lo que pase, hay que detenerlo. 25 de abril de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Los Tomies se están volviendo locos. Churchill probablemente esté a punto de estallar en lágrimas. Incluso la India está indignada, e incluso Turquía y España han empezado a moverse. Supongo que sí. Puede que me orine en los pantalones en cuanto la Wehrmacht aterrice en Inglaterra. Ahora que la implementación de la Operación León Marino se acercaba rápidamente, Alemania estaba ocupada preparándose para la operación. Para ocultar la Operación León Marino, SD trabajó duro para esparcir el cebo y esperó a que el Mi-6 cayera en la trampa. Y nuestros aliados también han comenzado a tomar medidas para ganar el dinero que han estado recibiendo. Persuadir a Franco, que era desconfiado y tímido, no fue tarea fácil, pero cuando se anunció que Gibraltar, las Indias Occidentales Británicas y la Guayana Británica serían entregadas a España, Franco decidió entrar en la guerra. ¿Pero realmente tenéis intención de ceder estas regiones a Franco después de conquistar Inglaterra? Así es. Dijeron que me lo darían, pero no puedo no dárselo. También pensamos en entregar a España el Marruecos francés y Orán, que él codiciaba, como quería Franco, pero no lo hicimos porque nos preocupaba que Francia se opusiera firmemente a ello. Después de Argelia e Indochina, la colonia que Francia considera más importante es Marruecos, y si pide dársela a España, se la dará a España. Por supuesto, si les presionábamos, lloraban y se entregaban a comer mostaza, pero la pérdida hubiera sido mayor para restablecer las relaciones amistosas entre Alemania y Francia que apenas se habían construido por culpa de España. El plan que se les ocurrió fue utilizar pollos en lugar de faisanes y entregar las colonias británicas a España. ¿Hay algún problema? Green preguntó de forma un tanto incomprensible. Por supuesto, España es un aliado importante de Alemania y la cooperación española es esencial para la ocupación de Gibraltar, pero ¿no son también muy importantes para Alemania las zonas que se ha decidido entregar a España? Sin embargo, si se dejan pasar esas zonas. TSK. Solo quiero pensar esto brevemente. ¿Eres un idiota? ¿Sí? Piense con sentido común. Solo porque ocupamos el territorio continental británico, ¿seríamos capaces de apoderarnos de todas las colonias británicas? ¿Le estáis haciendo una falsa promesa a Franco sabiendo que no tendríamos colonias británicas? Finalmente lo estoy entendiendo, pero había un error en lo que dijo Goering. No es mentira. Si Gran Bretaña realmente nos entrega todas sus colonias, por supuesto que se las debemos dar. Pero piénsalo bien. ¿Cuántas colonias tiene Gran Bretaña? Los más famosos son India, Birmania, Malasia, Nueva Guinea, Nigeria, Kenia, Ceilán, Omán, Qatar, Adén y muchos más. Aunque no es una colonia, no hay ningún lugar en todo el continente, excepto la Antártida, que no esté bajo influencia británica, incluidos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, todos ellos dependientes de Gran Bretaña. Si la India se independiza, será aceptada como miembro de las potencias del eje, de modo que, incluso si dejamos esto de lado, hay muchas otras colonias y protectorados. De ellos, hay suficientes negocios restantes con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. ¿Entiendes lo que quiero decir ahora? Las zonas que se decidió entregar a España de todas formas no se pueden poseer, y aunque se adquirieran no habría problema alguno en entregarlas a España ya que hay muchas tierras mejores. En las mismas condiciones, le dije a Pétain que ayudaría a Francia a apoderarse de las colonias africanas de Gran Bretaña. Pétain, molesto por la cuestión de Indochina, parpadeó ante mis palabras y prometió el pleno apoyo de Francia.
Como alguien que conoce el futuro, sabía que estas colonias no eran más que albaricoques brillantes, por lo que no había necesidad de trabajar duro para asegurarlas. Algunos han argumentado que Alemania debería recuperar las colonias africanas que perdió después de la guerra, pero incluso si las tuviera, sería costoso y difícil conservarlas. Sería mucho mejor entregárselo a los aliados como un favor o hacerlo independiente y transformarlo en un estado títere, absorbiendo solo una cantidad moderada de recursos. La Operación Félix, un plan para atacar y ocupar Gibraltar, se estableció después de que Gran Bretaña declarara la guerra nuevamente el año pasado. El objetivo principal de la operación era que las tropas alemanas y españolas atacaran y ocuparan Gibraltar con el apoyo de la Luftwaffe, pero como España era neutral con Gran Bretaña, casi quedó en un plan en el papel, pero fue revivido. A diferencia de la Operación Félix, en la que estaba previsto que el ejército alemán se hiciera cargo de la fuerza principal, en el caso de la Operación Marlin, una operación para ocupar Chipre, el ejército turco iba a ser la fuerza principal y la Luftwaffe iba a proporcionar apoyo. No solo no tenían la capacidad de enviar inmediatamente las fuerzas necesarias para la Operación León Marino a Turquía, sino que, a diferencia de Gibraltar, la defensa de Chipre era relativamente débil. Por supuesto, Chipre es mucho más grande que Gibraltar, pero, por otro lado, no está bien preparado para la defensa y solo tiene tropas de segunda clase, por lo que no había necesidad de que la Fuerza de Defensa Nacional avanzara. ¿Cuánto tiempo tardará en completarse cada operación? Se calcula que, como máximo, tardará 4 días en llegar a Gibraltar y entre una semana y 10 días en llegar a Chipre. Podría ser menos. Respondió Brauchitsch. Los ataques a Gibraltar y Chipre fueron meros tributos a la Operación León Marino. El verdadero plan de estas dos operaciones era desviar la atención de Gran Bretaña del estrecho de Dover hacia el mar Mediterráneo y Oriente Medio. Ahora bien, Churchill estaba extremadamente cauteloso ante una invasión amistosa y creó numerosas divisiones nuevas para repeler un ataque directo a Gran Bretaña a través del mar, e incluso creó una guardia local compuesta por ancianos, niños y mujeres. Sin embargo, si actuamos como si no tuviéramos intención de invadir el continente británico y atacamos las principales bases del Mediterráneo, Churchill no tendrá más opción que desviar fuera de Gran Bretaña las tropas que tenía estacionadas en la retaguardia para defender el continente. ¿Qué pasaría si el enemigo movilizara toda la flota de la Marina Kriegs y las armadas de fuerzas aliadas como Dinamarca, Noruega, Suecia y Francia para realizar un desembarco sorpresa en Inglaterra mientras el enemigo no se da cuenta? ¿Será posible ocupar Inglaterra, una fortaleza inexpugnable? Señor presidente, ¿puedo hacerle una pregunta? Seguro. Si desembarcáis en Inglaterra y Churchill os pide refuerzos, ¿qué haréis entonces? Churchill, ese hombre va a negociar. Si fuera ese tipo de persona, habría pedido negociar inmediatamente al día siguiente de estrechar las relaciones con la Unión Soviética. Es cierto, pero sus ideas podrían cambiar una vez que la Wehrmacht ponga un pie en Gran Bretaña. Churchill podría ser destituido y otra persona podría convertirse en primer ministro. Supongo que no es imposible. De todos modos, incluso si negociamos, no habrá necesidad de atacar a nuestras tropas. Si se limpia la boca después de que nuestras tropas se retiren, todos los esfuerzos realizados hasta ahora habrán sido en vano. Como dijo Brauchitsch, si el Reino Unido solicita refuerzos inmediatamente después del éxito de la Operación León Marino, estamos dispuestos a escuchar. Sin embargo, la retirada de tropas del Reino Unido es una tontería y tenemos previsto negociar sobre la premisa básica de que las fuerzas de defensa nacional al menos estarán estacionadas en el Reino Unido. Considerando la larga tradición de liderazgo militar de Gran Bretaña, podrían convocar a otra guerra tan pronto como retiren sus tropas. De hecho, hay otras cuestiones que deben considerarse más seriamente que las negociaciones con el Reino Unido. La participación de Estados Unidos en la guerra. A menos que Alemania ataque preventivamente a Estados Unidos como lo hizo Japón, hay pocas posibilidades de que Estados Unidos lance un ataque preventivo, pero sería una historia diferente si ocurriera inmediatamente después de aterrizar en Gran Bretaña. Roosevelt no solo sigue en la Casa Blanca, sino que además sus tendencias antialemanas son bien conocidas. Por lo tanto, está claro que Estados Unidos reaccionará de alguna manera tan pronto como fuerzas amigas desembarquen en Gran Bretaña. Impedir que Estados Unidos participe en la guerra. Francamente, es imposible con el poder de Alemania. Sin embargo, no tengo intención de quedarme de brazos cruzados y dejar que esto suceda.
En cuanto Estados Unidos declare su participación en la guerra, esta será utilizada. Por eso lo he estado guardando todo este tiempo. Así como yo arriesgo mi vida para ganar esta guerra, usted, Roosevelt, también tendrá que arriesgar su presidencia. Porque no tengo intención de que me traten a la ligera. Capítulo 233. 2 de mayo de 1943. 10 Downing Street, Londres, Inglaterra. Churchill envió a Eden a Turquía para evaluar las intenciones del país. Antes de la guerra, habría ido directamente a Turquía vía Gibraltar, Malta, Egipto, pero cuando los rebeldes arrasaron Egipto e incluso Francia se convirtió en enemiga de Gran Bretaña, Eden tuvo que rodear los océanos Atlántico e Índico para llegar a Turquía. Me reuní con Eden Lu, que finalmente había llegado a Turquía, y tuve una reunión de 3 días y 2 noches antes de regresar a Inglaterra. Entonces, ¿crees que descubriste algo? Inu me dijo que la amistad de Turquía con Alemania tenía como objetivo obtener diversos beneficios y que no tenía intención de mantenerse alejada de Gran Bretaña, pero, dijeron que no podían seguir ciegamente las demandas de Gran Bretaña. Después de reunirse con Inoneux, Eden le entregó la carta personal de Churchill. La carta personal estaba llena de todo tipo de lenguaje diplomático y era cortés, pero si miras detrás de escena, estaba llena de amenazas sutiles. Gran Bretaña quiere ser amiga de Turquía, pero sería muy aburrido que Turquía siguiera siendo más cercana a Alemania que a Gran Bretaña. En cambio, si Turquía ayuda a Gran Bretaña, le proporcionará a cambio una gran cantidad de ayuda. Así que piensen bien de qué lado estarán. Eden esperaba que Inonui se sintiera avergonzado o enojado. Sin embargo, Inonui no mostró ninguna reacción, simplemente dobló cuidadosamente la carta y la puso sobre la mesa. No fue hasta el último día de la reunión cuando Inu reveló sus verdaderos sentimientos. ¿Qué quiere Gran Bretaña que haga Turquía? Churchill pensó que lo mejor para Turquía era formar una alianza formal con Gran Bretaña y atacar a las potencias del eje, Bulgaria y Rumanía, en caso de emergencia. Incluso Churchill tuvo que admitir que no había forma de que eso fuera posible de manera realista. Eden quería que Turquía bloqueara las exportaciones de minerales a Alemania y retirara todas las tropas alemanas estacionadas en Turquía. A esto, Inonyu respondió que quería que la parte norte de Irak ocupada por Gran Bretaña fuera entregada también a Turquía y Chipre. También hubo una condición. Gran Bretaña sería responsable de todo el rearme del ejército turco. Igual que los turcos. Despreciáis al Imperio Británico. Churchill se puso furioso al oír las palabras de Eden, pero Eden lo disuadió con voz tranquila. Tranquilícese, señor primer ministro. En opinión de Eden, Turquía se había pasado al lado de Alemania. Incluso si Turquía siguiera siendo un país pro-británico a pesar de su resentimiento pasado, no habría forma de que pudiera detener a Alemania solo con el ejército turco. Si Hitler hubiera querido, no le habría resultado difícil conquistar Turquía. Sin embargo, Hitler prefirió atraerlos a su lado a través de la diplomacia en lugar de derrotarlos y conquistarlos directamente con armas y espadas. Por si acaso, si Yugoslavia y Cristo hubieran sido un poco más conscientes, estarían disfrutando de prosperidad bajo el paraguas alemán. Es porque arruinaron todo debido a su inútil codicia por el territorio. En el caso de España, fue más que Turquía, nunca menos. El despectivo Franco seguía diciendo que permanecería neutral con Gran Bretaña, pero a Eden le parecía que Franco ya había calculado claramente de qué lado estaría. El único beneficio que Gran Bretaña había obtenido de sus esfuerzos hasta el momento era que España y Turquía eran firmemente pro-Alemania y no tenían intención de cooperar con Gran Bretaña incluso si no entraban en guerra con ella. La predicción de Eden pronto resultó ser una realidad. Despido. Despido. ¿A qué viene tanto alboroto? Churchill se estaba afeitando cuando su secretaria llegó corriendo con un telegrama. Últimamente estuve tan ocupado con el trabajo que me olvidé de afeitarme y la barba creció rápidamente y me cubrió el mentón y el surco nasolabial. Turquía acaba de declarar la guerra a Gran Bretaña. Churchill terminó cortándose la barbilla con una navaja. Mientras la sangre goteaba, Churchill miró a su secretaria con expresión inexpresiva. ¿Es eso cierto? Sí, Excelencia. Malditos bastardos. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? 6 de mayo de 1943 Turquía declaró la guerra de Gran Bretaña. Cuando la declaración de guerra de Turquía llegó a Gran Bretaña, la primera oleada de tropas turcas ya había desembarcado en la costa de Chipre.
Antes del desembarco del ejército turco, los E-111 y Do-217 de la Fuerza Aérea Alemana lanzaron una salida y devastaron las posiciones defensivas británicas en la costa de Chipre. Los destructores de la Marina Real en Chipre también se hundieron o se perdieron debido al feroz bombardeo de la Fuerza Aérea Alemana. Alá es grande. Carga en nombre de Dios. Muchos soldados turcos estaban molestos porque su país había sido destrozado por los británicos en la Primera Guerra Mundial y querían venganza. Los suboficiales y oficiales de mayor edad tenían experiencia participando directamente en la Primera Guerra Mundial y luchando contra el ejército británico. Por lo tanto, la voluntad de luchar del ejército turco era extraordinaria. De ahora en adelante. De ahora en adelante. Hermanos y camaradas. Ha llegado la hora de la ansiada venganza. Muerte a los que no creen en Dios. Algunos miembros del ejército turco estaban armados con Kar-98K y MP-40 proporcionados por Alemania, pero la mayoría entró en batalla con los más antiguos Gu-98, M1903 y MP-18, también llamados Mauser turcos. Los soldados británicos que sobrevivieron al bombardeo dispararon fusiles y ametralladoras para impedir el desembarco de las tropas turcas, pero no pudieron detener a las tropas turcas, que ya ardían en espíritu de lucha. A pesar de la andanada de balas de las tropas británicas estacionadas en la costa, las tropas turcas atacaron mientras gritaban Alá. Las tropas turcas se lanzaron imprudentemente hacia las pocas guarniciones británicas que quedaban y pronto aniquilaron a las tropas británicas indiscriminadamente con bayonetas y cimitarras. 20 minutos después de que comenzara el desembarco, la guarnición británica izó una bandera blanca. Después de despejar la costa, barcos de transporte con tropas y equipos adicionales llegaron a la costa de Chipre. El T-26, reconvertido en vehículo cosmético, y el cuarto Panzer, fabricado directamente en una fábrica construida por ingenieros alemanes, entraron en tierras de Chipre. La moral del ejército turco se elevó cuando el desembarco fue exitoso y llegaron los tanques, los reyes de la guerra terrestre. Vamos, hermanos. Dios y Ataturk nos están mirando. Cuando el ejército turco comenzó a avanzar hacia el interior de Chipre, España, situada al otro lado del Mediterráneo, también inició la acción bajo las órdenes alemanas. El escuadrón E-177, que despegó de un aeródromo en España, finalmente alcanzó los cielos de Gibraltar y arrojó al Eger. La lluvia del Eger cayendo desde el cielo asestó un duro golpe a las instalaciones de defensa británicas estacionadas en Gibraltar y a la flota de la Marina Real anclada en el puerto. Gibraltar, con sus paredes rocosas, era un entorno difícil para construir una pista de despegue y aterrizaje de aviones. Por ello, aviones de las fuerzas aéreas alemanas y españolas sobrevolaron libremente Gibraltar, lanzando bombas y disparando ametralladoras, confundiendo al ejército británico. El poder del Eger, una enorme bomba que pesaba más de 5 toneladas, era poderoso. Los soldados británicos, que pensaban que estarían a salvo dentro de una cueva natural o un búnker hecho de hormigón, fueron enterrados vivos con el techo derrumbándose. ¿Quién iba a pensar que el búnker que creían que los protegería de las bombas del exterior se convertiría en su tumba? El acorazado de clase Queen Elizabeth, Royal Sovereign, también fue alcanzado por 2 proyectiles Leger, lo que provocó que su casco se inclinara y se hundiera. Fue construido por Churchill para defender Gibraltar y fue el único acorazado que detuvo la invasión aliada germano-española de Gibraltar, pero no pudo soportar el poder de la bomba sísmica desarrollada por Alemania. Los daños sufridos por los cruceros y destructores, que eran más pequeños que los acorazados y tenían menos defensas, eran indescriptibles. Las baterías antiaéreas trabajaron duro para ahuyentar a los Stukas, que eran como enjambres de moscas, pero los escuadrones de Stuka conducidos por pilotos alemanes y españoles se mantuvieron unidos tenazmente y lanzaron sus bombas. Mientras la Fuerza Aérea bombardeaba una a una las defensas de Gibraltar, los soldados de la División de Montaña Alemana y de la División de Infantería Española revisaron sus cañones por última vez y escucharon a sus oficiales. Los soldados veteranos que habían luchado en la Guerra Civil Española e incluso en el lejano y helado suelo de Rusia parecían relajados, pero los nuevos reclutas, que solo habían disparado unos pocos tiros durante el entrenamiento de tiro después de alistarse, estaban completamente congelados. El acto fue clausurado por un capitán de la División Azul, que participó en el Frente Oriental y fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase por destruir 2 T-34. Más que eso. 1. Grande y libre.
Mostremos la valentía de los españoles a esos arrogantes bastardos británicos. Muy bien, todos adelante. Un Bf-109 del Ejército del Aire español pasó sobre las cabezas de los soldados que se dirigían al campo de batalla. Cada soldado dio un poderoso paso hacia adelante con el corazón en alto. Con la poderosa Alemania ayudando a España no habrá forma de que sean derrotados. El Reino Unido ya está al borde de la extinción, mientras que Alemania está en ascenso. Y como aliada de Alemania, el nuevo sol naciente, España gozará de abundancia y gloria en el mundo del nuevo orden que gobernará a Europa en el futuro. 7 de mayo de 1943 Sevilla, España. La situación de guerra transcurrió sin problemas. La Fuerza Aérea Combinada Germano-Española bombardeó Gibraltar sin piedad, causando enormes daños a las tropas británicas estacionadas allí. La flota de Gibraltar fue destruida y la fuerza de defensa también sufrió daños casi totales. Dado que solo sobre Gibraltar se lanzaron más de 30 proyectiles Leger, el efecto fue evidente. El acorazado de clase Queen Elizabeth Royal Sovereign hundió 2 destructores de clase desconocida. Un crucero ligero enemigo resultó gravemente destruido. Bien. Eso es todo. Hubo ovaciones ante la noticia de que la fuerza principal de la flota estacionada en Gibraltar, que era el mayor obstáculo para el ataque a Gibraltar, había sido derrotada. La fuerza de los defensores de Gibraltar se ha reducido a la mitad. Informe del vicealmirante Grandes. Se ha completado la captura de la fortaleza de Gibraltar. Actualmente se están limpiando los restos restantes. Esto podría terminar antes de lo que piensas, ¿verdad? Así es. Ja, ja, ja. Franco sonrió ampliamente ante las palabras del general Ludwig Köhler, comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Española. Franco, que se había lanzado a la arriesgada apuesta de la guerra con Gran Bretaña, creyendo en la compensación prometida por Alemania, se alegró mucho cuando la invasión de Gibraltar resultó mucho más fácil de lo esperado. Capturar Gibraltar es el primer paso. Para llevar la ropa de forma pulcra, hay que introducir el primer botón en el agujero. A diferencia de Franco, que se mostraba de buen humor, el ministro de Asuntos Exteriores, Jacobo Fitzames, ex duque de Alba, no pudo ocultar su expresión sombría. Aunque era español, tenía territorio en Inglaterra y era amigo de los miembros de la clase alta británica, por lo que no estaba contento con la situación actual de guerra con Inglaterra. No solo a Fitzames, sino a muchos de los líderes del régimen de Franco no les gustaba la guerra con Gran Bretaña, pero una vez que la máxima autoridad de España decidió la guerra con Gran Bretaña, no hubo nadie que pudiera revocarla. Con los proyectiles cayendo sobre Gibraltar y una declaración de guerra enviada a Gran Bretaña, la mejor opción de España era hacer todo lo posible para ayudar a Alemania de ganar la guerra. Si Alemania gana, podrá recuperar Gibraltar, las Indias Occidentales y Guayana, antiguos territorios españoles, como prometió Hitler. Pero si pierdes la guerra. Por supuesto, habrá que extinguir Marruecos, la colonia restante, y el País Vasco y Cataluña podrían separarse de España. Gran Bretaña destruyó el imperio austrohúngaro, ¿qué pasaría entonces con España, que era más pequeña y menos poderosa? Sin embargo, al observar la tendencia ascendente de Alemania, que nunca había caído desde el comienzo de la guerra, parecía demasiado pronto para preocuparse por lo que sucedería después de la derrota. El hecho de que Turquía, al otro lado del Mediterráneo, entrara en la guerra del lado de Alemania también alivió parte de la carga sobre España. Espero que Alemania mantenga este impulso. Demostrémonos a nosotros mismos que la decisión de España de destruir a Gran Bretaña no fue incorrecta. Cuando lo que había planeado hacer se hizo realidad, Churchill estaba en llamas. Se convocó a ministros y generales y se celebró una reunión de emergencia, pero ninguno de ellos pudo encontrar una solución adecuada. Se estaba elaborando un plan para preparar la entrada de España y Turquía a la guerra del lado de Alemania, pero pasaron 4 meses antes de que el plan se completara. Yo, sin importar lo que pase, aplastaré las pelotas de esos malditos Franco e Inoue. Os haré pagar por aliaros con Hitler y destruir el imperio británico. Churchill puso los ojos en blanco y gritó por una venganza sangrienta contra la traidora España y Turquía. Como España y Turquía nunca habían sido aliados de Gran Bretaña, la palabra traición no era una expresión muy apropiada, pero nadie se quejó de las palabras de Churchill. Las fuerzas británicas en Gibraltar y Chipre luchaban contra el ejército invasor, pero las probabilidades estaban en su contra.
Además, España y Turquía entraron en la guerra y atacaron casi al mismo tiempo, por lo que era necesario decidir a qué bando rescatar primero. Por supuesto que es Gibraltar, ¿verdad? Churchill eligió Gibraltar como si fuera una opción obvia. Chipre es también un punto estratégico importante, pero no está a la altura de Gibraltar. A medida que los submarinos colocaban minas en el estrecho de Gibraltar, el paso se hizo muy difícil, pero si Gibraltar era arrebatado por completo, el paso mismo se volvería imposible. Si Gibraltar está bloqueado, para entrar al mar Mediterráneo hay que rodear los océanos Atlántico e Índico, atravesar el estrecho de Bab el-Mandeb, plagado de minas, remontar el Mar Rojo y atravesar después el canal de Suez, también plagado de minas. Lo opuesto también es cierto. Con solo ocupar Gibraltar, Alemania sería capaz de contener por completo la flota británica del Mediterráneo. Almirante Somerville, póngase en contacto con Malta inmediatamente y déles instrucciones para que salven Gibraltar. A cualquier precio. Pero la flota del Mediterráneo sigue siendo menos poderosa que la Marina española. Somerville asintió en silencio con un rostro tan severo como el de Churchill. Hay una gran posibilidad de que la Armada española y la Armada francesa interfieran en el camino hacia Gibraltar, pero la flota del Mediterráneo podrá derrotarlas. Pero Somerville tenía más de qué preocuparse que de la interferencia de las armadas española y francesa. Señor primer ministro, ¿qué pasaría si Gibraltar cayera antes de que llegara la flota del Mediterráneo? ¿Me estás pidiendo un caballo? Por supuesto que tenemos que recuperarlo. Sin embargo, reunir todas las tropas y el equipo necesarios para recuperar Gibraltar y partir, nos llevará aproximadamente un día, incluso si lo hacemos rápidamente. Incluso suponiendo que los marineros de los buques de guerra desembarquen en tierra y sean utilizados como tropas de tierra. Churchill hizo una pausa ante las palabras de Somerville. Este es solo el tiempo mínimo y, en realidad, era probable que llevara más tiempo. ¿2 días? Tal vez 3 días. Pero no se puede renunciar a Gibraltar de esta manera, ¿no? Y como Gibraltar es un lugar que el Imperio Británico se esforzó mucho en fortificar durante mucho tiempo, no caerá tan fácilmente. Aunque recibió informes de que las bombas sísmicas de la Luftwaffe, se llamaba Leger, habían dañado gravemente las fortificaciones y defensas de Gibraltar, construidas con mucho esfuerzo, Churchill confiaba en que Gibraltar no caería fácilmente. Por muy mala que sea la situación, ¿no serías capaz de aguantar al menos 5 días? Mientras tanto, llegan refuerzos de Malta y expulsan a las fuerzas invasoras en tierra. Chipre es el próximo. En este momento, salvar a Gibraltar es lo primero. Para salvar a Gibraltar, Chipre tuvo que quedar en último lugar. Churchill argumentó que era posible salvar primero Gibraltar y luego Chipre, pero Somerville y los funcionarios navales dudaban de que eso fuera posible. Independientemente de cómo se salvara Gibraltar, era obvio que las tropas alemanas y españolas atacarían de nuevo en el momento en que la flota del Mediterráneo se movilizara para retomar Chipre. Somerville también señaló este punto y aconsejó a Churchill. Es justo renunciar a Chipre. La flota actual del Mediterráneo no es capaz de proteger a Gibraltar y Chipre al mismo tiempo. Sin embargo, Churchill se mantuvo obstinado. ¿Por qué no salvamos Gibraltar y luego vamos a Chipre cuando nuestra flota llegue a Gibraltar? Si renunciamos a Chipre y los nazis y los turcos convierten a Chipre en un portaaviones insumergible, ¿cómo responderemos? Churchill predijo que la razón por la que Alemania y Turquía atacaron Chipre fue para convertirlo en un portaaviones insumergible en el Mediterráneo. Desde Chipre hasta el canal de Suez hay aproximadamente 400 kilómetros, una distancia suficiente para que los bombarderos alemanes hagan un viaje de ida y vuelta. Si Alemania despliega un gran número de aviones en Chipre y lanza ataques diarios contra el canal de Suez, Gran Bretaña tendrá que desplegar fuerzas importantes cerca del canal para defenderlo. Por supuesto, solo se ven afectados los rebeldes en Egipto y Palestina. No diré nada. Después de Gibraltar, Chipre. Si perdemos cualquiera de estos 2 lugares, perderemos el Mediterráneo para siempre. Por supuesto, estaremos aún más lejos de la victoria. Capítulo 234. 9 de mayo de 1943 Gibraltar. La situación de guerra era la peor. Los cobardes Jerrys lanzaron una enorme bomba a la que llamaron Leger, destruyendo por completo toda la zona de Gibraltar. Muchos soldados fueron enterrados en búnkeres y fortalezas enteras sin siquiera disparar un solo arma, e incluso si apenas sobrevivieron, quedaron completamente aislados y sin conexión con el mundo exterior.
La única manera de que sobrevivieran era que nuestras fuerzas en el exterior repelieran a las fuerzas enemigas y retiraran los cientos de toneladas de hormigón y fragmentos de roca que bloqueaban la entrada, pero eso parecía bastante improbable. Los soldados que tuvieron la suerte de evitar ser enterrados se enfrentaron al enemigo en sus respectivas posiciones. Las divisiones de montaña alemanas y las divisiones de infantería españolas lucharon contra el ejército británico, trepando las escarpadas laderas como un enjambre de hormigas. ¡Cuzán! Cuando la granada lanzada por los soldados británicos dentro de la antorcha explotó, un par de soldados españoles cayeron fuera. Los soldados británicos estacionados en Toxka dispararon ametralladoras Vickers y lanzaron granadas en cada oportunidad para bloquear el acercamiento del ejército español. Municiones. Traigan más municiones. El ametrallador gritó ansioso mientras la munición daba señales de agotarse. Pero la respuesta que recibió estaba llena de desesperación. No hay munición. Se acabó. ¿Qué? La entrada al depósito de municiones se derrumbó debido al bombardeo del E-177, por lo que las tropas británicas tuvieron que enfrentarse al enemigo únicamente con la munición que habían traído consigo. Finalmente, cuando se acabaron las balas, el ametrallador atacó al enemigo con un rifle Lee Enfield. La ametralladora Vickers y la Lee Enfield utilizan la misma bala de 7,7 milímetros, pero la diferencia entre las balas múltiples y las balas individuales era muy grande. El ejército español, viendo con sus propios ojos que el enemigo se estaba quedando sin munición, atacó aún más ferozmente que antes. También que cual. ¡Guau! Bajar. Mientras la MG-34 española obstaculizaba el ataque británico, un soldado que portaba una mochila explosiva se acercó sigilosamente a Tochka. El soldado detonó la mochila y la arrojó al Tochka. Los soldados británicos, que yacían boca abajo bajo un intenso fuego de ametralladora, se sobresaltaron al ver la mochila. El soldado, que era ametrallador, agarró la mochila y la arrojó afuera, pero como la lanzó demasiado alto, la mochila golpeó el techo del Tochka y rodó hacia la calle. Cuando la mochila explotó, los 3 soldados británicos de Tochka quedaron destrozados y pegados a las paredes, el techo y el suelo del interior de Tochka. Tras eliminar el obstáculo, el ejército español inició de nuevo su avance. Debido a problemas de terreno, el ejército alemán desplegó tanques franceses capturados en lugar de sus principales tanques medianos, como el Panzer IV o el Panther. Aunque se consideraba que los tanques franceses tenían un rendimiento inferior en comparación con los tanques alemanes, su chasis más pequeño era una ventaja en terrenos montañosos donde la maniobrabilidad del tanque era limitada. Las tropas británicas estacionadas en Gibraltar también tenían armas antitanque, pero lo único que tenían eran rifles antitanque y cañones de 2 libras, que tenían un poder de penetración limitado. ¡Bang! Rebotó de nuevo. Cállate y sigue disparando. Los artilleros antitanque británicos hicieron todo lo posible para disparar proyectiles, pero el Somua S-35 redujo la distancia con el enemigo al desviar todos los proyectiles perforantes que venían del frente. Pronto, el cañón de 47 milímetros del tanque estalló en llamas y alcanzó el mantelete del cañón de 2 libras. Los artilleros antitanque se derrumbaron y los montañeros alemanes avanzaron sobre los trozos de artillería antitanque. No podemos contactar con la 11 compañía. Se ha recibido una solicitud de retirada del 3er batallón de infantería. La atmósfera en el cuartel general militar británico situado en la retaguardia podría resumirse en 2 palabras: conmoción y miedo. El coronel James Hull, que repentinamente tomó el mando de toda la guarnición de Gibraltar debido a las muertes y desapariciones de los escalones superiores y la pérdida de comunicación, se dedicó al mando, incluso saltándose las comidas, para mantener de alguna manera el sistema de mando y mantener la desmoronada línea de defensa a pesar del aluvión de infieles. Lo hizo. ¿Cuántos proyectiles de mortero quedan? 600 rondas es todo. 600 balas. ¿Eso es todo? Todo lo demás está enterrado en el suelo. El suelo es inestable, por lo que si explotas, existe el riesgo de que se derrumbe toda la cueva. El ejército británico en Gibraltar había almacenado una enorme cantidad de balas y proyectiles para prepararse para un ataque español, lo que les permitió luchar sin reabastecimiento durante 3 meses. Sin embargo, debido a que la mayoría de los depósitos de municiones quedaron enterrados debido al ataque con bombas sísmicas del ejército alemán, la cantidad de municiones que pudieron utilizar fue solo el 9% de la cantidad original.
Hoy en Londres, a los defensores de Gibraltar se les ordenó resistir solo durante los próximos 2 días. 2 días. Si duran solo 48 horas, llegarán refuerzos desde Malta para ayudarlos. Sin embargo, la situación de los defensores de Gibraltar era difícil que durara incluso un día, y mucho menos 2 días. Debido a la pérdida de la mayoría de las tropas y municiones en los primeros ataques aéreos, se crearon agujeros a lo largo de la línea de defensa. Las tropas alemanas y españolas que se habían infiltrado en el agujero continuaron avanzando con paso firme, apoyadas por tanques y aviones de los que el ejército británico no disponía. La escasez de tropas y municiones era grave, e incluso los alimentos y las medicinas escaseaban. La comida asegurada a ese momento era suficiente para 10 días, suponiendo que todos los defensores de Gibraltar comieran solo una comida al día, y solo quedaban medicinas para 3 días. Las fuerzas aliadas germano-españolas lanzaron un feroz ataque contra el ejército británico y al mismo tiempo enviaron un mensaje instando al ejército británico a rendirse. Ustedes lucharon tan duro como pudieron y cumplieron con su deber. Sus tropas están rodeadas y el resultado de la batalla está decidido. Incluso si deponen las armas y levantan una bandera blanca ahora, nadie podrá señalarlos con el dedo. Por eso recomienda rendirse con honor. Las fuerzas de defensa los tratarán con respeto como prisioneros de guerra y no les escatimarán el apoyo que necesiten. El coronel Ulle también quería rendirse si podía. Había jurado que moriría luchando ferozmente por la gloria de su país, el Imperio Británico, pero cuando pensaba en su muerte, pensaba en la familia que dejaba atrás en su ciudad natal de Aylesbury. Su hijo menor, que tiene apenas 2 años, ni siquiera conoce el rostro de su padre. Si muere aquí ahora, su hijo menor solo verá el rostro de su padre a través de fotografías durante el resto de su vida. Lo que lo hundió aún más en la desesperación fue un telegrama del cuartel general de la flota del Mediterráneo en Malta. Uno de los 2 barcos de transporte que transportaban tropas que desembarcaron en Gibraltar y lucharon contra los Jerry en tierra fue hundido por un ataque de submarinos. En este punto, la Armada Española y la Armada Francesa se aproximaban a la flota del Mediterráneo, por lo que su llegada se retrasaría entre 12 horas y un día aproximadamente. El tiempo que tuvieron que soportar los defensores de Gibraltar aumentó de 2 a 3 días. Esto podría durar al menos 4 o 5 días. Cuando el cuerpo del coronel Ulle tropezó mientras leía el telegrama, el soldado de servicio lo ayudó rápidamente a levantarse. Coronel. ¿Está usted bien? Ulle no podía soportar hablar. Les dijo a los soldados que luchaban en el campo de batalla con las balas volando de un lado a otro que resistieran solo 2 días. ¿Qué debería decir? Acabo de recibir un telegrama de Malta diciendo que llegará un poco más tarde de lo previsto. ¿Unos 3 días? Pero podrían ser 4 días. De todos modos, ten paciencia, ¿vale? Estoy seguro de que los soldados lo entenderán. Coronel. Todos, por favor, escúchenme atentamente. Ulle tomó una decisión. Ya había hecho todo lo posible por sus superiores desaparecidos y sus soldados también lucharon lo mejor que pudieron. Simplemente decirles que aguantaran no solo era irresponsable, sino que equivalía a un delito. A partir de ahora, todo el equipo, municiones y documentos confidenciales serán destruidos. Sus subordinados pensaron que las instrucciones de Ulle tenían como objetivo prepararlos para lo peor. Hasta que escuché sus siguientes instrucciones. Una vez que se complete el proceso de destrucción, nos rendiremos formalmente. Todos apúrense. Coronel. Eso, ante el avergonzado mayor, Ulle levantó la mano para impedirle hablar. Es una orden que yo di, por lo que asumiré toda la responsabilidad. Dices que no te obligué a hacer nada. ¿Entiendes? Eso no es posible, coronel. La persona que rompió el silencio en la sala de situación fue un capitán que perdió el dedo anular y el meñique de su mano izquierda en un ataque aéreo el primer día de batalla. Ulle lo miró fijamente. ¿Por qué no, capitán? ¿Por qué tiene que asumir usted toda la responsabilidad, coronel? Como soldado, no puedo comprenderlo. Nosotros también somos oficiales. Es justo que todos, no solo una persona, seamos igualmente responsables. Simplemente no lo expresaron hasta ahora, pero todos se sentían escépticos ante la situación sin solución. Alemania propuso a Gran Bretaña una paz incondicional, pero Churchill y el gobierno denunciaron incondicionalmente la oferta alemana como una mentira descarada y solo insistieron en la resistencia.
Mientras personas de alto rango juegan a la política en refugios antiaéreos seguros, los ciudadanos mueren al ser alcanzados por cohetes. Incluso España y Turquía, que habían mantenido su neutralidad, dieron la espalda a Gran Bretaña. ¿Qué significa esto? ¿No es una prueba de que la derrota de Gran Bretaña es más que segura? Estamos cansados de ser leales a un gobierno que llama a la guerra en lugar de a la negociación, incluso cuando la derrota es segura. Sería un acto de verdadero patriotismo rendirse y salvar las vidas de soldados inocentes. 9 de mayo de 1943, 18:32 horas. Las tropas estacionadas en Gibraltar, que destruyeron todos los documentos y suministros confidenciales, declararon formalmente la rendición. Casi 240 años después de la ocupación británica durante la Guerra de Sucesión Española en 1704, Gibraltar volvió a ser territorio español. 12 de mayo de 1943. Breslau, Alemania. Gibraltar cayó en manos de las fuerzas germano-españolas. La flota británica del Mediterráneo que se dirigía a Gibraltar sufrió la interferencia activa de las armadas alemana, española y francesa, pero al escuchar la noticia de que la guarnición de Gibraltar había caído, giró su proa hacia Malta. Esto ocurrió hace 3 días y hoy Chipre está completamente ocupado. La Marina Real, que no logró rescatar a Gibraltar, se dirigió al este para rescatar a Chipre siguiendo órdenes de Londres, pero fue derrotada por la Fuerza Aérea de Corea, que tenía una estricta superioridad aérea sobre Chipre, y finalmente huyó a Alejandría. Aunque la operación en el Mediterráneo terminó con éxito sin mayores daños, en la residencia del Führer todavía reinaba un ambiente muy animado. El Mediterráneo era solo un frente secundario para desviar la atención de Gran Bretaña, y nuestro objetivo real era conquistar el continente británico, por lo que todavía había mucho trabajo por hacer. La SD está difundiendo diligentemente desinformación en Gran Bretaña bajo mis órdenes, y las Fuerzas de Defensa Nacional y las SS se están concentrando en el entrenamiento para el desembarco en el continente británico. Los astilleros de toda Alemania trabajan sin descanso para construir más barcos de transporte para la Operación León Marino. Para solucionar la escasez de mano de obra, las mujeres que antes vivían como amas de casa fueron enviadas a los frentes industriales, y los astilleros fueron uno de esos muchos frentes. Por lo que he oído, la proporción de mujeres que trabajan actualmente en astilleros llega al 45%. Se dice que en algunos astilleros hay más mujeres que hombres que trabajadores. También hubo muchas mujeres que decidieron alistarse en lugar de quedarse en la retaguardia. La mayoría de ellas sirven en puestos en los que no tienen que luchar directamente con armas, como soldados administrativos, soldados de señales, conductores, médicos, artilleros antiaéreos, cocineros, etc., pero en cualquier caso, el servicio de las mujeres sirvió como un buen truco publicitario. Aunque era menos común que en Alemania, donde la gente estaba ansiosa por no demostrar que eran villanos, los evasores del servicio militar existían incluso en el Tercer Reich, que estaba libre de racismo y ansioso por disfrazarse de defensor de Europa. La mayor parte de los evasores del servicio militar son los famosos testigos de Jehová, mientras que el resto son miembros del Partido Socialdemócrata o Comunista y sus hijos, que se disolvieron con la promulgación de la ley habilitante, pacifistas, antinazis, objetores y otros. Se compone de etc. Por el contrario, también hay casos especiales. Los casos especiales a los que me refiero son aquellos que se alistan pero se niegan a tomar las armas, alegando que no pueden matar a nadie. El ejemplo representativo de un alistado que se negó a tomar armas es el estadounidense Desmond II, que luego fue llevado al cine. Aquellos que se niegan a alistarse pero se niegan a portar armas siguen siendo fáciles de tratar. No hay necesidad de discriminarlos ni oprimirlos, ya que estos son solo unos pocos amigos únicos que no solo portarán armas sino que también servirán en el ejército. Ordené a estos hombres que limpiaran las minas. Si no quieren tomar un arma para matar gente, limpian las minas terrestres para salvar a la gente. Entonces, ¿no es una manera de matar 3 pájaros de un tiro mantener las propias creencias, servir en el ejército y recibir el reconocimiento de los demás? Nadie pudo refutar la lógica de este milagro. Incluso Schatz, que no era precisamente un adulador, no pudo evitar darse una palmada en la frente y exclamar que se trataba de una idea genial. Soy más generoso que el verdadero Hitler, así que también le di la opción de cambiar su clase a infantería en cualquier momento si quería centrarse en el combate con armas de fuego en lugar de limpiar minas.
Como resultado, pudimos presenciar el milagro del punto final donde el 20% de los que se negaron a unirse a las fuerzas fueron convertidos en infantería regular. LOL. Los que no querían usar armas o quitar minas terrestres querían convertirse en cocineros, administradores o conductores, pero los corté como un cuchillo. Entonces, ¿todos los demás soldados en el frente son unos imbéciles? ¿Por qué no pretendo ser un rebelde como tú y me muevo a una posición con un riesgo de muerte relativamente menor? ¿Y si otros chicos aprenden de ti? Todos los cobardes y evasores del servicio militar que fingieron negarse a cumplir el servicio militar fueron condenados a 15 años de trabajos forzados y enviados a prisión. Extraerán carbón o trabajarán en la tala de árboles en una mina de carbón durante 15 años, cumplirán todas sus condenas e incluso después de ser liberados, seguirán etiquetados como evasores del servicio militar por el resto de sus vidas. En ese sentido, incluso las mujeres que estaban libres del servicio militar se alistaban por su cuenta y cumplían con su deber para con su país, pero la propaganda de Goebbels de que quienes evadían el servicio militar eran cobardes que no calificaban como hombres fue bien recibida por el público. Esto tuvo el efecto de alistar al menos a una persona más que quería evadir el servicio militar, pero no quería que la llamaran sinvergüenza peor que una niña. La única manera legal de salir del servicio militar es estudiar mucho y obtener una licencia médica o convertirse en técnico o volverse bastante hábil en la industria, de modo que trabajar en el lugar de trabajo en la retaguardia contribuya más al país que servir como un soldado ordinario en el frente. ¿No quieres ir al ejército? Entonces haz el esfuerzo. Trabaja duro y demuestra tu valía. Señor presidente, ¿cómo está? Nuestro invento. Es hermoso. Aquí mismo, como los hermanos Orten. El HXV-1, diseñado por los hermanos Orten, Walter y Reimar Orten, tenía una apariencia única que lo diferenciaba de todos los tipos de aviones propiedad de la Luftwaffe. Es como ver una raya. Como dijo Green, el HXV-1 tenía la forma de una raya. Entre los aviones alemanes desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, solo uno tenía forma de raya. O-229. Con su aspecto único y futurista, es una figura representativa que viene a la mente cuando se piensa en el arma secreta de los nazis. Aparece con frecuencia en juegos y películas. Capítulo 235. El vuelo de prueba del prototipo HXV-1 del O-229 fue exitoso. Originalmente, el HXV-1 iba a estar equipado con el nuevo motor BMW 003, pero como el desarrollo del motor estaba retrasado, se instaló en su lugar el motor Junkers Jumo 004, que está instalado en el ME-262 y el AR-234. Sin embargo, después de ver el vuelo de prueba de hoy, parecía que no era necesario instalar el motor BMW 003. Vuela bien así que ¿para qué molestarse? Durante el vuelo de prueba, se realizó un simulacro de batalla con el ME-262, y el resultado fue la victoria del HXV-1. Aunque solo fue un simulacro de batalla, los generales y oficiales de la Fuerza Aérea quedaron asombrados cuando lograron la victoria contra el ME-262, el caza más fuerte que existía. Debido a las afirmaciones de que podría haber una diferencia en las habilidades de los pilotos, en el segundo vuelo de prueba, cambiaron de aeronave y participaron en una batalla simulada, pero los resultados fueron los mismos que antes. Por supuesto, hoy es el primer simulacro de combate y el avión es un prototipo, no un modelo terminado, por lo que hay muchas áreas que necesitan mejorarse, pero el rendimiento mostrado por el HXV-1 dejó una profunda impresión en todos. Parece que ya se ha llegado a la conclusión. ¿Es así, señor presidente? Yo también. Después de la prueba, ordené la producción en serie de 50 aviones a los hermanos Orten y a los investigadores y funcionarios de Gotha, encargados de la producción de los aviones. Los hermanos Orten y los directivos de Gotha, que estaban encantados con el éxito de la prueba, no pudieron ocultar que se les levantaban las comisuras de la boca. Ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética tienen un avión de combate que supere al Schwalbe. En una situación como esta, saludo a aquellos de ustedes que han desarrollado un avión de combate que supere al Schwalbe. Trabajemos todos un poco más duro y aumentemos la brecha con el enemigo hasta el nivel del cielo y la tierra. Sí, señor presidente. Déjamelo a mí. Y, por cierto, ya había oído antes que si mezclas polvo de grafito y adhesivo y lo aplicas a la superficie de la aeronave en forma de V, puede absorber ondas electromagnéticas. ¿Por qué no probar el mismo método con este tipo?
Raymar Orten, que desarrolló el O-229, mezcló carbón y cola para trabajar la madera en el O-229 después de la guerra y logró una RCS, sección transversal del radar, de aproximadamente el 40% para el sistema de radar tierra-aire británico, Chain Home. Se afirmó que el efecto de reducción era visible, lo que llevó a decir que el O-229 era el primer avión furtivo del mundo. Para concluir, esto es mitad falso y mitad verdadero. Raymar, que trabajaba como asesor técnico en Argentina, afirmó durante las negociaciones con el gobierno chino que el O-229 que diseñó fue concebido desde el principio como un avión furtivo, y que utilizó pintura adhesiva y polvo de grafito para hacerlo invisible a la red de frecuencias que utiliza el ejército británico. Cometió fraude. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que el RCS se puede reducir de forma efectiva al utilizar la pintura y el diseño único en forma de raya del O-229, y Orten insistió activamente en ello, haciéndolo saber como si fuera un hecho. Gracias a las mentiras activas de Orten, la historia de una vaca que atrapó un ratón mientras daba marcha atrás se disfrazó como un hecho y se extendió a las generaciones futuras. Me pregunté si eso sucedería, pero como era de esperar, los hermanos Orten respondieron que era la primera vez que escuchaban lo que dije. Esta es la primera vez que escuchamos esto, pero es una instrucción de su excelencia al presidente, así que la tomaremos en cuenta. Sin embargo, ninguno de los dos descartó lo que dije como una tontería y expresó su intención de intentarlo. Después de todo, soy el presidente, así que ¿cómo pueden tener paciencia sin escucharme? Es bueno que lo entiendas rápido. Entonces espero que pronto haya buenas noticias. Está bien. Saludos. Con las sucesivas pérdidas de Gibraltar y Chipre, la hegemonía británica en el Mediterráneo se enfrentó a una gran crisis. Pero dijeron que incluso si el cielo se cae, ¿surgirá un agujero? Incluso en una situación en la que Alemania estaba estrangulando al Imperio Británico, los investigadores de Bletchley Park hicieron todo lo posible para descifrar el código alemán, infligiendo grandes y pequeñas pérdidas al país enemigo, Alemania. No hace mucho tiempo, utilizando la información obtenida al descifrar el código Enigma, una operación para bombardear el aeródromo de la Fuerza Aérea Alemana en construcción en Noruega tuvo éxito y no produjo daños. Bletchley Park, que había ido juntando las piezas del rompecabezas una a una incluso en situaciones desesperadas y entregando información a su país, capturó la mayor captura desde que comenzó la guerra. El cebo que Bletchley Park pidió fue información sobre los futuros planes de guerra de Alemania. Cuando se conoció la importancia del texto cifrado recién adquirido, todos en Bletchley Park dejaron lo que estaban haciendo y comenzaron a decodificarlo. El código que descifraron en el transcurso de 3 días y 3 noches fue entregado inmediatamente al búnker subterráneo del Ministerio de Guerra donde se alojaba Churchill y se hizo público para el propio Churchill, los miembros de su gabinete y los generales. El plan alemán descifrado en Bletchley Park coincidía sorprendentemente con muchas de las preocupaciones de Churchill. La razón por la que España entró en la guerra y atacó Gibraltar fue para evitar que la Armada Británica navegara directamente desde el continente británico hasta el Mediterráneo y, al involucrar a Turquía, se abrió una ventana para que Alemania avanzara hacia el Medio Oriente. El ejército alemán aliado con el ejército turco avanzó hacia Irak a través de Turquía y expulsó a Gran Bretaña, y también pasó por la Siria francesa y el Líbano para ocupar Palestina y Transjordania. Los árabes, que sentían una profunda antipatía hacia Gran Bretaña, acogieron con agrado el avance alemán y cooperaron activamente, estando dispuestos a donar a Alemania el petróleo producido localmente. Los dirigentes de la Wehrmacht predecían que la derrota de Gran Bretaña en Oriente Medio reduciría la posición de Churchill y obligaría aún más a Gran Bretaña de buscar refuerzos contra Alemania. Sin embargo, si Gran Bretaña se negaba a reforzar hasta el final, Alemania planeaba incorporar Irán y Afganistán a las potencias del eje y avanzar hacia la India. Actualmente, las tropas indias se encuentran en la zona de Birmania para luchar contra el ejército japonés, por lo que si pasan por territorios iraníes y afganos y se precipitan hacia la frontera india de inmediato, el ejército británico no podrá resistir adecuadamente. Por supuesto, dada la distancia, existe una gran posibilidad de que surjan problemas de abastecimiento, por lo que será importante transportar los materiales de guerra de la Fuerza de Defensa Nacional a Irak e Irán tan pronto como se complete la reconquista de Irak.
Para Gran Bretaña, cuyo enorme imperio colonial estaba sostenido por la riqueza procedente de la India, la pérdida de la India resultaría en una pérdida de toda voluntad de luchar y serviría además como trampolín para el avance de Alemania en el Océano Índico y Asia. Bletchley Park incluso descubrió que la fecha del ataque germano-turco al frente iraquí era el 10 de junio. A pesar de la humillante derrota sufrida en el Mediterráneo, Churchill no se rindió y alzó la voz. Ahora sé con certeza cuáles son los objetivos de los alemanes. Su objetivo es Oriente Próximo. El próximo es la India. El estúpido Harry, sin saber que su código estaba siendo descifrado, amablemente informó que las tropas estacionadas en Francia y Bélgica eran reclutas nuevos sin experiencia en combate, y cuidadosamente fabricaron modelos de camiones, cañones, tanques y aviones para que parecieran reales. Confesó. Para engañar a los británicos, se posicionaron divisiones de élite como la Großdeutschland, LSA, Das Reich y Totenkopf, pero las verdaderas fuerzas principales están todas en Turquía o se dirigen a los Balcanes. La gran flota de la Kriegsmarine en Wilhelmshaven y Bremerhaven también fue una estratagema de los alemanes para engañar a los británicos. Seondong-Gyeongseo, RK. Hace ruido en el este y ataca en el oeste. Alemania actuó como si se estuviera preparando para invadir Gran Bretaña continental y apuntó a Oriente Medio. Como se esperaba que se causaran daños significativos al territorio continental británico, el plan de Hitler era atacar el Medio Oriente y la India y continuar un bloqueo marítimo con submarinos para detener y matar a Gran Bretaña. Churchill, que estaba muy preocupado por el momento en que Alemania invadiría su patria, parecía poder respirar un poco. Lo que más me preocupaba era que los Harry vinieran directamente a Gran Bretaña, pero me alivió saber que no tenían intención de hacerlo por un tiempo. Sin embargo, lo único que desapareció fue la posibilidad de una invasión continental, pero no la necesidad de defender Oriente Medio y la India. Faltaba menos de un mes para el 10 de junio, fecha de inicio de la ofensiva. Incluso ahora, Gran Bretaña ha creado un gran ejército para garantizar la estabilidad en Medio Oriente, pero si los alemanes realmente lanzan una ofensiva, las tropas y los materiales actuales por sí solos no serán suficientes. Nadie se opuso al pedido de Churchill de un aumento inmediato del tamaño de la presencia militar en Medio Oriente. Me pondré en contacto con el presidente Roosevelt y le pediré la defensa de Birmania. Churchill decidió pedirle a Roosevelt refuerzos adicionales al ejército estadounidense. Las tropas estadounidenses y chinas quedaron a cargo de Birmania, y todas las tropas británicas se trasladaron a Baluchistán, India y Oriente Medio para preparar la ofensiva alemana. Puede que Chiang Kai-shek esté molesto, pero de todos modos la China de Chiang Kai-shek no estaba en la mente de Churchill. El imperio británico está en crisis y no hay tiempo para preocuparse por la situación de un país de segunda clase tan grande como China. Esta era la misma opinión entre Attlee, Eden y Brock. 19 de mayo de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, las tropas británicas estacionadas en el continente y en sus colonias africanas comenzaron a desplegarse en Oriente Medio y el suroeste de la India. Churchill finalmente mordió el anzuelo. El trabajo duro invertido en ello sin descanso finalmente dio sus frutos. Sin embargo, aunque Gran Bretaña mordió el anzuelo, se dice que la construcción de una línea de defensa en el sur de Inglaterra aún continúa, como si la posibilidad de una invasión del continente aún estuviera en mente. Tampoco son tan tontos. Es posible retrasar la construcción debido a los ataques aéreos V2, pero no creo que la construcción en sí pueda detenerse. No hay problema, pero el hecho de que Tommy haya mordido el anzuelo ya es un éxito. ¿Qué tenemos que hacer ahora hasta que comience la operación León Marino? ¿Qué son esos sospechosos cabrones británicos? Y sigue lanzando cebo antes de que cambies de opinión. Ribbentrop voló a Teherán para conversar con el rey Pahlaví I de Irán, y yo me reuní con Rashid Ali, que había huido a Alemania. Y la Fuerza Aérea estacionada en Turquía realizó frecuentes misiones de combate contra Irak, lo que irritó a los británicos para convencerlos de que nuestro objetivo era Irak. Los trenes de transporte transportaban suministros entre Alemania, los Balcanes y Turquía todos los días. El 95% de los suministros que se envían a Turquía son cajas vacías, pero no tienes idea de lo que hay dentro hasta que abres la tapa de la caja. Para los espías y los aviones de reconocimiento, parecería que estábamos cargando una gran cantidad de suministros para una ofensiva. Se están enviando suministros reales a Francia, Bélgica y los Países Bajos.
También se envían tanques, artillería y aviones a Europa Occidental como si fueran reales, pero los que se envían a Turquía son todos falsificaciones hechas con materiales como globos, lino y madera. Gran Bretaña no se estaba preparando simplemente para la defensa. Ayer movilizó 300 bombarderos y lanzó un ataque aéreo sobre Bakú, Azerbaiyán, que se separó de la Unión Soviética. Por orden de la Fuerza Aérea de Azerbaiyán, que solo existía en el papel, la Luftwaffe interceptó y derribó 42 bombarderos. Hubo un informe de que hubo algunos daños en el campo petrolero, pero fueron mínimos y podrían repararse en una semana. Incluso si Bakú se incendiara, mientras el yacimiento petrolífero de Ploiesti permaneciera intacto no habría problemas con el suministro de petróleo, por lo que el último ataque aéreo británico fue prácticamente en vano. Sin embargo, si Bakú se quemaba, no sería bueno para Alemania, por lo que aceptaron el argumento de Green de que debía reforzarse la defensa del yacimiento petrolífero de Bakú, y la octava flota aérea, que había sido desplegada en los países bálticos y Finlandia, se desplegó en la zona del Cáucaso. A los ojos del Reino Unido, esto también parecerá como si nos estuviéramos preparando para una ofensiva en Oriente Medio. Para crear aún más división, se crearon ejércitos virtuales que existían en el papel y se designaron comandantes para cada ejército. Por ejemplo, Kutzler fue nombrado comandante del grupo de ejércitos G, Weiss fue nombrado comandante del grupo de ejércitos F, Busch fue nombrado comandante del grupo de ejércitos décimo y Schner fue nombrado comandante del grupo de ejércitos Y. Señor presidente. Algo más, Himmler. Las SS trabajan intensamente por Alemania y por su excelencia el Führer. No tengo tiempo, así que dime qué quieres. Vale. He oído que has estado muy callado estos días. ¿Qué vas a decir esta vez? Como se trata del Estado Autónomo SS de Gotenland, espero que no suene como el Estado Autónomo SS de Banat. HMM. Creo que es hora de que las SS introduzcan el rango de mariscal. Himmler parece haber pensado que era mejor hablar directamente que dar vueltas. Sí, se siente un poco mejor ser honesto de esta manera. Tengo amigos con el rango de mariscal en el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, pero ninguno en las SS. Aunque existe un líder del Reich SS que es diferente del mariscal de la Wehrmacht pero que en realidad es tratado al mismo nivel que este, actualmente solo hay 3 personas que ocupan este puesto. Himmler, Maurice y Berchtold. Sin embargo, Maurice y Berchtold son solo líderes del SS Empire y no tienen mucha autoridad ni están en condiciones de hacerlo, por lo que en realidad son una clase exclusiva para Himmler. Sé lo que quieres decir, pero ¿no se vería afectado el sistema de mando si se creara un nuevo rango de mariscal en las SS? El mariscal de la Wehrmacht y el líder del Reich de las SS son reconocidos como del mismo rango, pero si aquí se crea un nuevo mariscal de las SS, el sistema de clases quedará completamente distorsionado. Una vez que te conviertas en mariscal, serás tratado como un mariscal, pero ¿cómo deberías tratar a un líder imperial de las SS que es superior a un mariscal de las SS? No es como si estuviera pidiendo que lo traten mejor que al mariscal de la Fuerza de Defensa Nacional. Aunque Himmler es un bicho raro que está lejos de ser una persona normal, no es tan incapaz de discernir. Pero, señor presidente, si de las SS, que han contribuido tanto como la Wehrmacht, no surge ningún mariscal, la moral de las SS se reducirá considerablemente. Si las SS también tienen un mariscal, la moral de los miembros de las SS aumentará y la Wehrmacht ya no tratará a las SS como si fueran inferiores a ellas. Al final, mis verdaderos sentimientos salieron a la luz. No es por eso que las SS no tienen un mariscal, para que no les guste que la Wehrmacht los trate como inferiores. Sin embargo, no se puede ignorar la insistencia de Himmler en crear un nuevo mariscal de las SS. Hay muchas personas en las SS que, teniendo en cuenta su experiencia, son dignas de recibir el rango de mariscal. Un ejemplo representativo es Paul Auser. Auser, que fue ascendido a teniente general durante su estancia en la Guardia Nacional, habría podido mantener el rango de mariscal si hubiera permanecido en el ejército en lugar de transferirse a las SS, pero todavía ocupa el puesto de general superior. La mayoría de los jóvenes que se alistaron más tarde fueron promovidos a mariscales. Al propio Auser no le importó mucho, pero en la historia pasó por muchos problemas que no debería haber tenido que pasar porque era un comandante de alto rango de las SS y no un mariscal.
Cuando murió el general Friedrich Dollmann, comandante del séptimo ejército durante la campaña de Normandía, Hitler nombró a Hauser, en aquel momento general de las SS, como su sucesor, pero se dice que Rommel y los oficiales de la Wehrmacht bajo su mando se opusieron firmemente. ¿Cómo se convierte un general de las SS en comandante de un ejército de campaña? De cualquier manera, Hitler nombró a Hauser comandante del séptimo ejército, y como Hauser logró detener el avance aliado, muchas voces opuestas desaparecieron, pero se dice que continuaron hablando después. Especialmente de Rommel. Por eso, Hauser tenía una relación muy incómoda con Rommel. Incluso después de que Rommel se suicidara, Hauser continuó al mando y siguió siendo el único general de las SS que sirvió como comandante de un grupo de ejército. Aunque tengas habilidades como las de Hauser, no deberían discriminarte en los ascensos solo porque eres un SS. Bien. Entonces, seleccionaré a personas con experiencia meritoria entre las SS y las promoveré a líderes imperiales de las SS. Gracias, señor presidente, ¿sí? ¿Como líder del Reich de las SS? Himmler se quedó desconcertado cuando recibió una respuesta que no esperaba. El mariscal de la Wehrmacht y el líder imperial de las SS tienen el mismo nivel, ¿es necesario entonces crear un mariscal de las SS aparte? ¿Y no eres tú el único líder del imperio de las SS? Ya tenemos a Berchtold y Maurice con el mismo título, ¿no estaría bien añadir más? Bueno, eso es cierto, pero... Ya basta. Hablando de eso, pronto habrá una ceremonia de ascenso. Será mejor que nos ocupemos de esto lo antes posible. Fin del capítulo 235.